Segunda de Corintios capítulo 4. Cuando lo tengamos podemos decir amén. Como cosa extraña tenemos como competencia la lluvia. Otra vez nos está haciendo una bendita competencia, el sonido lluvioso. Libro de Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Cuando lo tengamos decimos fuerte amén. Gracias a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7, del 7 al 9. Lo tenemos. Leemos todos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Démoslo hasta ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por tu misericordia, gracias Dios de virtud. Rogamos que nos bendiga de una forma especial, que derrames tu Espíritu Santo, que derrames tu gloria, que nos visites, que nos ayudes, que tu palabra, como está escrito de ella misma, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Háblanos, Señor, con una claridad particular, especial, que esta sea una palabra que consuele, que redarguya, que edifique nuestros corazones y que nos ayude en cualquiera que sea la condición particular que estemos pasando y que estemos viviendo. Por favor, bendícenos a través de tu palabra. Danos luz, sabiduría, gracia y entendimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar bendiciendo el nombre del Señor. El apóstol Pablo, en su capítulo, la segunda de los Corintios, de entre todos los consejos que le da al pueblo corintio, hay una parte muy particular y un tramo de la escritura con el cual yo quiero iniciar este consejo de la Biblia, este consejo que nos puede traer mucha esperanza, mucha edificación. Pablo dice en el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De cuál tesoro habla? La salvación. Amén. Tenemos una bendición, un depósito. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de un cuerpo que lo denomina el apóstol, lo llama un vaso de barro. ¿Qué es una vasija de barro? Una vasija con uno de los materiales más delicados, con un material perecedero. Si bien el barro, cuando se procesa, pasa por unas altas temperaturas. Algunas de esas vasijas que nosotros vemos que hacen, las meten en el fuego para que el barro tiemble, para que quede fino. Y en algunos de esos calderos, incluso en algunos de esos calderos se cocinan, se montan al fuego, porque por el fuego ya fueron pasados, por el fuego ya fueron procesados, pero un fuego incluso mayor que al que lo estamos sometiendo nosotros, unos grados más altos, mayores. Pero cuando el barro tiene un enemigo, y es que cuando el barro se totea, cuando lo dejan caer, hasta ahí llegó la vasija. Puede ser una vasija muy linda, una porcelana muy hermosa, puede tener 400 años, pero si usted la deja caer, ya hasta ahí llegó el valor, hasta ahí llegó la historia de la vasija. Y dice el apóstol que este tesoro, que es la salvación, la gracia, que reposa
dentro de nosotros está dentro de un vaso de barro. ¿Y cuál es el propósito? Ahí lo dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder, ¿qué? Sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí el único que se lleva la gloria es Dios. Que Él no colocó este tesoro en superhéroes, en hombres de acero, en hombres de hierro, en hombres de metal, en hombres que pueden volar, en hombres invisibles. No, lo colocó en una persona con debilidades, con flaquezas, en un ser humano. Y a veces somos más humanos incluso que los seres humanos, porque tenemos demasiadas debilidades. A veces decimos, ¿por qué Dios me llamó a mí? Si yo no era nadie. Es que es para eso, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que la gloria sea de Dios. Amén. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos pequeños, somos de este mundo, somos un container o un contenedor, un recipiente grande de gusanos. Cuando nos morimos, ¿en qué nos convertimos al cuarto o quinto día? En gusanos. No somos más, no somos mayor cosa. Aquí lo que somos, lo que recibimos, es para que la gloria, la excelencia del poder. ¿Por qué la excelencia del poder? Porque Dios ha depositado en nosotros dones, talentos. Tenemos esa bendición de parte de Dios, de orar por los enfermos y que se sanen, ¿cierto? De echar fuera un demonio. Ese poder, esa excelencia, esa gloria de lo que hacemos es de nosotros. No. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Hizo llover fuego del cielo en un día. ¿Sí o no? Volvió el corazón de miles de personas a Dios en un día. Hizo en el mismo día llover una lluvia torrencial después de 3 años y medio de sequía. Profetizó, degolló a 850 profetas y a su nombre. Entonces hay que entender que ese hombre que parecía un superhéroe, pero por tarde de la noche, en la madrugada, ya estaba corriéndole a una mujer por causa de una amenaza. No le corrió a todo un pueblo, no le corrió a 850 profetas enemigos, no le corrió al rey, pero le corrió a la esposa del rey, con una sola amenaza. ¿Cuántos bendecimos a Dios? ¿Y cómo estaba después? Diciéndole a Dios que lo matara, que ella no quería seguir viviendo, y a su nombre. ¿Por qué? Porque ahí está la humanidad. Hacía menos de 24 horas estaba levantando las manos al cielo y vio caer lluvia de fuego, y la gente gritaba, ovacionaba a Dios por causa de ese hombre. ¿Quién se llevó la gloria ese día? Dios. Y después, ¿cómo estaba él? Como lo que era, un vaso de barro, con fragilidades, con debilidades, quizás resquebrajado, desmoralizado, para que esa excelencia sea de Dios. Así usted ore, profetice, eche fuera demonios, sane algún enfermo, pero esa excelencia es de Dios, no suya. Usted es solo humano. Usted no tiene un pacto con Dios. Usted a Dios no le compró 50,000, 100,000, 50 millones de poder. Eso no es suyo. Eso es de Dios. Y a Dios hay que volverle a devolver lo que nos dio. Y todos los dones que usted recibió, le tiene que dar cuenta a Dios. Así usted esté sentado sobre ellos. ¿Alguien entiende
así se siente y se acueste a dormir, con los dones, con los talentos, no se preocupe. Más temprano que tarde le tiene que dar cuenta a Dios por eso. No hay problema. Ese es su problema, no es de nosotros. Porque lo que nosotros tenemos no es de nosotros, no se nos va a quedar, lo tenemos que devolver, tenemos que dar cuenta a Dios por ello. Por eso Dios a mucha gente la usó en una cosa una vez y no la vuelve a usar, porque si la vuelve a usar, esa persona se le pierde, se descarría. ¿Por qué? Porque se le creció el corazón. Tenemos un tesoro, algo grande, en un vaso como de barro, en un vaso frágil, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué? ¿Cómo estamos nosotros? Versículo siguiente. Porque eso no puede ser de nosotros. Miren cómo andamos nosotros todos, todos estamos así bien. ¿Quién no tiene problema en este tiempo? Vean, eso no es de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como, que estamos ¿qué? Estamos como, atribulados ¿en qué? En todo. ¿Sí o no? ¿Quién está atribulado en todo? Hay un área de su vida en la que usted diga estoy perfecta. No, gracias a Dios. Dios le bendiga. Ore mucho por mí, porque yo estoy atribulada en todo. Por donde meto la nariz, me meten un puño. Y a su nombre. Estamos atribulados en todo, más. Es decir, por encima de la tribulación, ¿qué? Más no ¿qué? Esa es la diferencia. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí nosotros estamos lidiando con nuestros propios problemas. No nos podemos quedar con la gloria de Dios, porque ya de por sí tenemos muchos problemas. Y si tenemos problemas con nuestra humanidad, con el diablo, con los demonios, con el mundo, con la familia, si tenemos problemas de esa índole, imagínense donde nos quedemos con la gloria de Dios. Ahí sí estamos completamente fritos. ¿Qué tenemos que? Que estamos atribulados en todo, más no que angustiados. ¿Estamos atribulados? Sí. ¿Pero que nos estamos comiendo las uñas? No. Hay algo que yo he enseñado, y yo siempre digo, el día de llorar se llora. No, es la verdad. Ay, ¿qué hago si se me muere mi esposo? Pues está vivo, ¿no? Disfrútenlo. Alabe a Dios. ¿Cierto? Estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Quiere decir que hay un qué, hay un qué, un balance, un equilibrio. ¿Qué sigue diciendo? Más no angustiados, en apuros, más qué. ¿Alguien está en apuro o no? Claro. ¿Quién no necesita pagar una deuda? ¿Quién no, mañana no necesita resolver un problema económico? Pero usted está aquí sentado, escuchando la palabra, no está aguaceando, mirando a ver quién le va a prestar. ¿Quién? No. Esto es palabra de Dios. ¿Estamos qué? Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, ¿qué quiere decir en aprieto? Claro. Estamos siendo procesados. Pero ¿sabe qué? Mas no desesperados. Y a su nombre. Avancemos, por favor. Perseguidos, mas no, ay Dios mío, desamparados. ¿Sabe cuál es el tema? Herido, vean, este es un tema largo, que el profesor que le está dando clase a nosotros, me escuché el tema, me descalifica, porque nos mandaron un tema que solo tenga máximo 5 palabras, y ojalá una o dos. Por ejemplo, este tema podría llevarlo con los cuatro. Así es, ese sería un tema maravilloso. Pero yo me salí del protocolo. El tema es heridos pero no muertos, muertos pero no enterrados, enterrados pero con esperanza. ¿Sí? No, ya no. Una cosa. ¿Cuál es el tema? Heridos pero no muertos, muertos pero no enterrados, enterrados pero con esperanza. Yo sé que está largo y se levanta, ¿cómo fue que? Y la pastora que predicó, ¡pum! Le toca entrar al Facebook. ¿Cuántos bendecimos al Señor?
el escritor está hablando de una serie de acontecimientos infortunados que ellos están viviendo y que nosotros también. Pero en medio de eso está resaltando la parte fortuita de todo lo que se está viviendo. ¿Qué dice? Perseguidos, mas no ¿qué? Desamparados. Los están persiguiendo, claro. Mire cuánta maldición, cuánta hechicería, cuánta brujería, eso es lo espiritual. Y hablemoslo de lo secular. Cuántas críticas, cuántas murmuraciones, cuántas personas se ríen por delante con nosotros, pero por detrás están hablando. Cuántas personas malinterpretan nuestra forma de ser, de actuar, de hablar, de hacer las cosas. Hay cantidad de gente que está encima, esperando que uno cometa un error idiomático, esperando que uno meta la pata como si uno no fuera ser humano. Hay cantidad de personas que no te conocen ni el pensamiento ni el corazón, pero te juzgan y aseguran que vos sos así. Te ponen una etiqueta. No sé si te ha pasado o no, pero es así. Eso hace parte de una persecución, y a su nombre. Y yo algún día me paro aquí y decir, hermano, oren por mí porque ya no aguanto, me están persiguiendo. Como si a usted no lo persiguieran. Como si eso fuera una novedad. Aquí esto no es una novedad. Que se levanta el diablo, que le levanten un chisme. Esto no es una novedad. Estas son cosas que pasan, que son normales. ¿Y por qué no nos desesperamos? Porque estamos perseguidos, más no ¿qué? Desamparados. No estamos desamparados. Tenemos una protección por encima de nosotros. Por eso el techo no le ha caído a usted. Por eso donde está edificada su casa no se ha hundido. Porque usted no está desamparado. Porque hay unas alas grandes que lo cubren, que lo guardan. Y contra todos los pronósticos estamos aquí. Por encima de todo. Y específicamente en este punto, de todas las persecuciones, de todas las personas que esperan que usted y yo caigamos, y a su nombre. Hay gente incluso evangélica que ha dicho, no van a poder, y a su nombre. Hay gente que ha dicho, la pastora Paula no va a poder, y a su nombre. Y son evangélicos. Ah, pero usted sí puede, yo no. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Pues quiero decirle que yo soy tan pudiente como usted. Y si se descuida, yo soy un poquito más pudiente. Porque yo sé en quién he creído. Y a su nombre. Perseguidos, mas no desamparados. Oiga, aquí ya, nos dieron un golpe en el piso. Miren lo que dice. Derribados, ¿pero qué? Si la cosa cada rato como que se va poniendo peor. Devuélvase al versículo anterior, mi niño. ¿Cierto? Antier estábamos atribulados, pero no estábamos angustiados. Ayer estábamos en apuros, pero no desesperados. Al otro día amanecimos. Hoy, perseguidos, pero no desamparados, todavía ahí dando la guerra. Ya mañana usted va a amanecer derribado. Pero no destruido. Y a su nombre. Usted ya en el piso con un ojo colombino, con una patica chueca, con 3 costillas quebradas. Y a su nombre. Hermana Dianis, ¿cómo está? ¿Y usted qué dice? Aquí estoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Derribada, pero no destruida. ¿Qué quiere decir? Y aquí me paro. Y a su nombre. Esa es nuestra constante condición. Bueno, mañana derribados, pero ahí, con el ojo colombino, le faltan 3 dientes, la patica chueca, 3 costillas quebradas, y a su nombre, tirado allá en un pantanero,
pero María, con una moral que no se la quita nadie. A ver, ¿cómo estaríamos pasado mañana? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué? Se manifieste. Aquí dice, aquí nos mantenemos muertos. ¿Cómo está? Aquí muerta. Y aquí, ahí estoy muerta. Y aquí no lo siento, estoy muerta. Y me toca la noche, estoy muerta. Porque sigue llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Por eso ya no respondemos como antes respondíamos. Y a su nombre. Estos días es un problema como cosa rara. Llegan los problemas a la casa. Oye, yo salí como toda una dama campeona. Y dije, ahora ya me cambió el Señor del totazo. Terminaron ya conmigo, ya terminé de arreglarlo. Porque estamos muertos. Encima llevamos la muerte de Jesús por toda parte. Porque no estamos vivos para el mundo. Y a su nombre. Heridos, pero no muertos. Entonces hablemos de alguien que estaba herido en algún momento, pero no muerto. Quiero que vaya al libro de Hechos 16:25. Hechos capítulo 16. Hablemos de un herido que no lo mataron. Tenía esperanza. Devuélvase al 23, por favor. Sí. Devuélvase al 22. 21. 20. Bueno, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle ¿con qué? Con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué? Cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué? El versículo siguiente: y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se ¿qué? ¿Y cómo estaban ellos? Pero los habían azotado. Y cuando los azotaban, quedaban verdugones en sangre viva. Estaban en carne viva, el cuerpo, la espalda, los brazos, las piernas, los muslos. Estaban, hermano, como una libra de carne. Y aún así, cantaban alabanzas al Señor. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo le dijo: Silas, vamos a alabar a Cristo, porque estamos heridos, ¿pero qué? Pero no muertos. Y comenzaron a glorificar, a bendecir el nombre de Cristo y a alabar el nombre de Dios. Y dice que aunque los pusieron allá en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies con el cepo para que no se pudieran acostar, para que permanecieran de pie, para que no escaparan, y aunque estaban allá en el fondo, desde allá se oía todo lo que ellos cantaban. Se puede imaginar cómo estaban cantando el pasito. Y a veces los cristianos no les han azotado. Tienen una libra de arroz y 2 papas en la casa. Tienen 4 huevos y un cuartico de salchichón. Tienen media libra de panela y un kilo de azúcar. Y vienen a la iglesia. Oiga, qué problema, hermano, provoca un garrotazo en la espalda, así de ¡ay! Todo el mundo cantando y haciendo mímica.
y no están heridos. Y a su nombre, no están heridos. Estos desde allá gritaban tú. ¿Y usted cree que para qué cantaban? ¿Por hacer la guerra? No. Porque estaban aburridos. Estaban contentos. Y querían en medio de todo glorificar a Dios. Ahora, yo no sé, porque cuando la Biblia dice que el que está triste haga ¿qué? Oración. Y el que está alegre ¿qué? Y eso lo sabían ellos. Ellos no estaban orando, ellos estaban contentos alabando al Señor. Y dice que cuando de repente sobrevino un estruendo, y todos los presos ¿qué? Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos ¿qué? Se soltaron. Usted puede convertir esa herida en una bendición no solo para usted, sino para muchos. Yo no sé si usted está entendiendo. Ese momento difícil, usted lo puede trastornar en una gran bendición. Porque cuando el cristiano es probado, cuando el cristiano es herido, cuando el cristiano es magullado, maltratado, y aún así bendice al Señor, el cielo, oiga, el cielo es favorable a usted. Y como usted, el cielo lo viene a buscar y lo viene a bendecir, bendice a todos los que están a su alrededor. Esa es la ventaja de usted no quejarse, sino alabar a Dios en medio del problema. Ahí estaban ellos, heridos, vueltos nada, chorreando sangre, con frío, en el último calabozo frío, con los pies en el cepo pegados, anclados, como un árbol humano. Y aún así, brotó de ellos alabanza. ¿Y para quién era la bendición? Era para ellos. Pero como cuando Cristo viene y rompe las cadenas, nadie que estuviera ahí podía quedar siendo preso. Mire, esto fue una bendición para ellos. ¿Por qué? Porque estar herido no es lo mismo estar ¿qué? Muerto. Ay, pastora, pero yo ya me siento muerta. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de San Lucas 7:11 al 16. Hablemos entonces de un muerto que no está enterrado. Primero, heridos pero no muertos. Bueno, pues ya está muerto, muerto pero no enterrado. Dice la escritura en San Lucas 7:11 al 16. Aconteció después que él, o sea Jesús, porque él, sujeto con tilde, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó ¿qué? A hablar, y lo vio ¿a quién? A su madre. Era un muchacho que lo llevaban ¿a qué? Estaba muerto, pero no enterrado. Lo llevaban a enterrar. Y en ese momento viene Cristo con otra multitud. Se encuentra con esta multitud y dice: paren ahí. Y la gente para. Cristo viene, le ordena que se levante. Y el muchacho obedece desde la muerte, desde el otro lado, desde donde no se oye a los vivos, oyó a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida.
En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 12, habla la historia de que Pablo estaba en Troas y estaba predicando, y como tenía que viajar al otro día, y Pablo era el apóstol, o sea, el pastor principal de todos. Todos querían escuchar a Pablo, y Pablo tenía que ir a muchas ciudades a predicar. Entonces quería aprovechar al máximo con los creyentes en Troas, y dice la escritura que estaban en un lugar alto y había muchas luces encendidas, muchas lámparas encendidas. Y como ya era la medianoche, había un muchacho sentado en la ventana de un aposento alto. Póngale 3, 4 pisos, ¿no? Y dice que el muchacho, como Pablo se demoraba predicando, se quedó dormido y pensó que estaba en la cama de él, dio una vuelta y ¡pum!, se fue abajo. Y a su nombre cayó muerto en medio de una predicación. Eso es para los que les gusta dormirse en la iglesia. Cuidado, que si el Señor no nos da el poder que les dio a Pablo en ese momento, usted muertecito se queda. Y a su nombre. ¿Qué dice Hechos 20, 7 al 12, hijo, por favor? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Avance. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, hablaba largamente, vencido del sueño, cayó en un tercer piso. Cayó del tercer piso abajo y fue levantado como tostado. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está como vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, o sea, llamó hasta por la mañana, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y a su nombre. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Un muchacho que estaba muerto, pero no que enterrado. Y a su nombre. Bueno, yo he vivido esa experiencia, es una experiencia muy impresionante. Yo he estado ahí con una persona que recién se muere, hermano. Es una experiencia impresionante, y Dios me ha dado también pues esa bendición de orar y que se devuelvan del viaje que llevaban. Pero es algo fuerte, amén. Ahora, este estaba recién muerto, el otro ya le habían hecho la necrosia, ya lo llevaban a enterrar, pero ninguno de los dos estaba como enterrado. Ahora, entonces están los heridos, los muertos. ¿Qué quiere decir? Que el herido tiene esperanza, que el muerto que no está enterrado tiene esperanza. Pero hablemos entonces del que ya murió y está enterrado, que ya eso es una cosa bastante imposible de creer para la ciencia y el oído humano. En el libro de Juan capítulo 11, del 1 al 44, lo lee usted en su casa. Dice que Lázaro, el amigo de Jesús, se murió o se enfermó. Cuando se enfermó, mandaron a llamar a Jesús. Jesús hizo tiempo a propósito para no venir. Y las hermanas se resintieron. Y el muchacho se murió. Y el muchacho lo enterraron. Y después de enterrado pasaron 4 días. Y al 4.º día llegó Jesús. Aún así, algunos orientales de la sociedad judía tenían una creencia que cuando un muerto o una persona moría, pasaba 3 días deambulando el espíritu entre la familia, escuchando lo que hablaba de ella, sin atravesar el portal
de la muerte, sino que se quedaba 3 días deambulando entre los vivos, e incluso se podía levantar. Ellos creían eso, pero al 4.º día se iba, se fue, ya, adiós. Ya no podía levantarse. Y dice la Escritura que Cristo llega al 4.º día, donde tanto para los que creían en esta teoría como para los que no, ya era imposible un milagro de resucitación o de sanidad. Entonces las hermanas le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por tu culpa, tú que tanto decías que lo amabas. Y aún así Cristo fue, y ya la mayoría conocemos la historia, se para delante de la tumba y le grita al muerto: Lázaro, ven fuera. Y dice que el que estaba muerto con 4 días, envuelto en un sudario, que un sudario era como una especie de venda, que lo envolvían todo, con un proceso de momificación y un proceso también de embalsamamiento, le echaban especies, al 3er día lo perfumaban. Dice que Lázaro, así casi sin poder caminar, como un tabaco, salió de la tumba. Cristo solo pidió 2 cosas: quítale ese atuendo tan incómodo y vaya, llévelo los deles de comer, vaya, llévelo por ahí, y a su nombre desátelo y déjelo ir, que el lugar de él no está aquí en la tumba. ¿Cuántos bendecimos así? Muertos o enterrados, pero con esperanza, y a su nombre. La Biblia habla, le voy a comentar, en el libro de Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Dice que llevaban a enterrar un muerto, pero que vamos por favor, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vino una banda armada y arrojaron el cadáver, ¿dónde? En el sepulcro del profeta, del difunto. Cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mira, hermano, hay gente que damos tanta guerra, diablo vivo, ya está en la tumba. Hasta los huesos siguen dando esperanza. Y a su nombre, muertos, enterrados, pero con esperanza. Allá, mire, del miedo, imagínense, hermano, qué cosa tan horrible. Usted mismo cuando un muerto se cae, es horrible. A veces la caja se desfonda y el muerto se ha caído. Qué horror. Cero pesadillas, pues, señores. Y a veces da un traspié a alguien y se cae. Se puede imaginar, el pobre muerto lo llevaban a enterrar cuando se metieron unas bandas, unos enemigos, unos sicarios, a hacer la guerra. Hasta ahí llegó el muerto, lo tiraron allá en un hueco allá. Lo enterraron antes de tiempo en otra tumba. Y cuando el muerto cayó allá se despertó. ¿Qué pasó? Cuando se asomó y vio la banda armada, pues me imagino que también salió corriendo y se fue. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Enterrados, pero con esperanza. ¿Cuántos bendicen? En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, dice: he aquí, digo Job, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué quiere decir? Que él sabía que aunque él estuviera muerto, de allá se levantaba. Y también dijo: yo sé que mi Redentor vive. Búscalo en ver, por favor. Yo creo que un versículo que dice: yo sé que mi Redentor vive, para que seamos más exactos y precisos. Vamos a ver la magia del máster. Léalo conmigo. 2, 3, ya. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará
¿Sobre qué? Sobre el polvo. ¿Qué dice? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? De Cristo. Dice, y aún, y al fin ¿de qué? Está hablando de que Cristo tuvo un fin. Cristo murió. Ya todo había terminado. Busque otro versículo que dice que desecha hasta mi carne. Dice que mi Redentor vive y aún, al fin, se levantará ¿de qué? Del polvo. ¿Dónde estuvo Cristo? Cristo estuvo enterrado 3 días. ¿Y de ahí qué? Se levantó. Se levantó. Devuélvase al siguiente. Ahí estaba, listo. Yo sé que mi Redentor vive. Después, devuélvase el que teníamos antes, por favor. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará ¿sobre qué? Muy bien. Él está hablando una palabra profética. Está diciendo que Cristo se levantaría sobre el polvo, es decir, de la tumba. Avance, por favor. Y después, ahora ya está hablando de él. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, ¿he de ver a quién? ¿Qué quiere decir eso? Después de que esta piel se deshaga. ¿Alguien está entendiendo? Está hablando de una resurrección. Después de que ya esto no exista, en mi carne. ¿Qué quiere decir? Voy a volver nuevamente. Voy a ser sanado nuevamente. Voy a ser restaurado nuevamente. Mis ojos verán a Dios. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán. Y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Muerto, pero no enterrado. Enterrado, pero con esperanza. Así que ustedes podrían. Ya me levanta el Señor. Sea ahora o sea el día que suene la trompeta, pero todo esto lo repara el Señor. Pero no hablemos solamente en los términos físicos. Hablemos en esos términos humanos, morales, sentimentales, emocionales. De ahí, de esa situación que nosotros sentimos que no hay esperanza. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué? ¿Qué es lo que quiero decir con esta enseñanza? Que no hay una situación lo suficientemente drástica en la que Dios no pueda intervenir. Si Dios levantará un cuerpo que lleve cientos de años muerto y lo va a reparar y le va a dar nuevamente vida y le va a dar una nueva historia, ¿qué no va a hacer con ese microproblema que se tiene? ¿Qué no va a hacer? Esto es una cuestión de ¿qué? De fe. Es una cuestión de fe, de perspectiva, de entender que a pesar de todo lo que yo estoy viviendo y de todo lo que yo estoy pasando, Dios tiene cuidado de mí. Ay, yo no sé si se entiende. Mire, esto no es el fin. Ese problema que usted tiene en su familia, en su casa, de salud, emocional, sentimental, psicológico, moral, esto tiene solución. Y a veces Dios permite, como Lázaro, Dios permite que las cosas vayan hasta lo último, hasta donde uno dice, ya no más. A veces uno dice, ya hasta aquí, ya no hay esperanza, ya todo se acabó. A veces Dios nos lleva ya a ese extremo para poder devolvernos la esperanza, la fe. Porque el versículo comenzó hablando. Este tesoro lo tenemos en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Dios permite que uno llegue a un extremo
que toque fondo en un problema, que llegue a lo último, que viva, vea y sienta y pase lo que no espero vivir, sentir, pasar. Dios permite eso. ¿Por qué lo permite? Porque quizá en la primera etapa de su problema usted va a decir, ve, y casualmente todo se resolvió. Pero en la última, usted va a decir, definitivamente, esto fue un milagro. Definitivamente esto lo hizo Dios. Esto no tenía arreglo y lo hizo Dios. Pero es una cuestión de fe. Si usted está ahí sentado, sentada, usted tiene esperanza. Si usted, vamos a hacer un poquito para que oremos. Si usted está ahí, sentado, quizá herido como Pablo, como Silas, quizá muerto como un tico, quizá enterrado como Lázaro, en cualquier faceta de ese problema, en cualquier momento, en cualquier etapa, sea cuando hay una poca esperanza, cuando hay mucha, cuando está toda o cuando no hay ninguna, en cualquiera de esas situaciones, el Señor se está moviendo. El Señor no quiere algo casual. El Señor quiere hacer un milagro grande para que todos nosotros le demos la gloria a Él. Para que entendamos que las cosas no ocurren porque nos tomamos una acetaminofén. Ay, yo no sé si Dios, alguien está aquí hoy. Que las cosas no suceden por una aspirina, porque usted se aplicó una inyección, una diclofenaco. Y hay cosas que requieren más que la medicina. Ah, va, mi alma te alaba. Que hay cosas que requieren más que una inyección. Que hay cosas, que hay intervenciones que requieren de Dios, que necesitan a Dios, que hay movimientos que si Dios no los hace, la torre se viene al piso. Que hay obras que solo puede hacer Él. ¿Cuál es la etapa de su problema? ¿Se siente herida? ¿Se siente muerta? ¿Se siente enterrada? ¿Siente que cada día le tira más tierra a su tumba? ¿Siente que ya no tiene fuerzas? ¿Siente que ya no hay respuesta? ¿Siente que todo caducó? Pero aún para usted hay esperanza. Aunque su carne, moralmente, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, materialmente esté deshecha, sus ojos verán a Dios. Dígale a Él, yo sé que estos ojos van a ver el milagro. Ay, Dios mío, yo sé que estos ojos van a contemplar tu gloria. Con estos ojos yo te veré. Con estos ojos nadie me lo va a contar. Yo voy a vivir para hablar tus maravillas. Yo voy a vivir para contar tus milagros. Yo voy a vivir para testificar de lo que tú has hecho. Heridos, muertos o enterrados, atribulados, desesperados, derribados.
derrumbados, pero no estamos destruidos. Hay una parte que sigue viva. Hay una luz. Hay un pábilo que no se ha apagado. Esa palabra es para usted, para su familia. Oh Dios mío, gracias. Esa palabra es para sus hijos. Abashemale, Ibamaishale. Esta palabra es para usted. Usted tiene que aprender a creer, tiene que aprender a poner sus ojos por encima de las situaciones, de las circunstancias. Usted tiene que aprender a ver lo que no es como si fuera. Cuando Pablo, el joven, cayó abajo del tercer piso, Pablo vino, se le echó encima, lo abrazó y luego dijo: tranquilos, está vivo. Y Pablo volvió nuevamente, siguió predicando, partió el pan, partió la cena, como si nada hubiera pasado, porque para él esto era normal. Esos son los ojos de la fe. Pablo no se quedó hablando diciendo: no puede ser, no puedo creer, resucité un muerto. No, Pablo terminó de forma natural lo que había empezado, porque no le era imposible creer. Aleluya, porque sabía que al Señor del quien él predicaba, este mismo le ayudaría en cualquier situación. Es menester creer hoy, es menester confiar, es menester ver las cosas que no son como si fueran. Póngase de pie, levante sus manos y dele gracias. Dele gracias. Dele gracias a Él. Dígale: Señor, herida, muerta me siento, sin fuerzas, enterrado, sin esperanza. Mire, cuando los muertos se llevan a la tumba, la gente llora y luego se va. Y si el muerto estuviera ahí, en verdad, creo que se sentiría muy solo. A veces nos sentimos así, como sepultados, olvidados por las personas que más necesitamos, las que más deberían estar. Ahora sí, dele gracias. Que sé es lo más importante. Con el paso del tiempo, los días, los meses, los años, todo Él lo va curando, todo lo va ordenando en nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias, amado mío. Señor, te bendecimos, te adoramos y te agradecemos por todo, porque no hay una situación lo suficientemente difícil, engorrosa, enredada, que tú no puedas arreglar, que tú no puedas ordenar. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por esta esperanza y gracias por este consejo en Cristo Jesús. Heridos pero no muertos, muertos pero no enterrados. Y si está enterrado, no se preocupe, de ahí lo sacan. No haga ningún esfuerzo, no agote el oxígeno que le queda, porque Dios tiene el control de todo. Nos volvemos a ver en una próxima ocasión. Dios le bendiga a usted que ha estado ahí en las redes, apoyando, escuchando este mensaje, quizá en una noche fría, lluviosa en su casa. Los pocos que nos hemos podido reunir aquí nos hemos gozado, pero realmente espero y confío en el Señor que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. En una próxima ocasión nos vemos y nosotros pues damos gracias a Dios.